La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el arquitecto Joaquín Jerónimo, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, fue director del Instituto Nacional de la Vivienda, del BNB, también fue superintendente de pensiones, y me detengo porque me falta un cuarto cargo que no lo recuerdo. El CONAO. El CONAO, exactamente. Y ahora es nuestro embajador ante la República de Cuba. Buenos días, Joaquín. Un Buenos placer. días, Ramón. Buenos días, arquitecto. Bienvenido. Querida amiga Jacqueline. Qué placer tenerle por aquí. Y bueno, viejo amigo. Te escuché recordando nuestros años en el CODIA, en los años 80. Hicimos un trabajo importante. Y estamos hablando de hace 32 años ya, Joaquín. Sí, 32 años. 34. 34. Sí, señor. Ha pasado el tiempo. Ha llovido. Pero ha valido la pena. Sí. Joaquín, tú eres embajador en Cuba. Vamos a hablar de muchísimos temas, pero resulta que Cuba apoya a Maduro, sigue manteniendo su apoyo a Maduro. República Dominicana, esto en la OEA, en el marco de la OEA, no reconoce a Maduro. ¿Eso no le crea una situación de dificultad al embajador, de frialdad por parte de la Cancillería, o eso no ha alterado las relaciones entre Cuba y República Dominicana? La situación de dificultad me la está creando usted a mí ahora. Porque es un tema muy sensitivo. Sí. Y lógicamente... Es que al televidente le gusta que se arranque con una pregunta. Pero así. es un tema que compete a la alta política de las relaciones internacionales que maneja el presidente de la República en primer lugar y el canciller en segundo lugar. Entonces, sobre ese tema debemos tener mucho cuidado los embajadores en referirnos públicamente. Tenemos que manejar la agenda de nuestras relaciones bilaterales, las relaciones entre Cuba y la República Dominicana, en el escenario multilateral con los organismos internacionales que nos corresponda actuar, pero ya en términos de lo que es la política internacional del gobierno, sus relaciones con otros estados y sobre todo este tema tan sensitivo, tan complicado, es materia de nuestro canciller y nuestro presidente de la República. Pero, me disculpa. Embajador, ¿y cómo están esas relaciones de la República Dominicana y la República de Cuba? Están bien, están en su mejor momento. No, ese es un tema es un término que se usa mucho, están en su mejor momento. Ajá. Están bien. Por ejemplo, ahora vamos nosotros a celebrar un conjunto de actividades en conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional. Ahí le traje a ustedes el material para que en su momento pues hagan alguna difusión. Queremos que haya una gran participación de dominicanos residentes en Cuba ¿Hay muchos dominicanos en Cuba? Bueno, están los estudiantes que son quizás 100, 150, cercano a 200 tal vez. Hay un personal que trabaja en el sector turístico, algunos empresarios ligados a empresas cubanas o dominicanas radicadas allá también, que hay empresas, como Nestlé Dominicana, por ejemplo. Y una importante colonia de religiosos, de monjas y sacerdotes. Dominicanos. Dominicanos, sí. Hay una buena presencia. Entonces, queremos mantener y manejar esa relación a nivel cultural, deportivo, pendiente de que podamos avanzar más en la parte económica, que siempre ha sido un deseo. Pues, Cuba y Dominicana son economías que pueden complementarse muy bien, pero no se ha logrado... Pero es que producimos lo mismo ambas. Casi. Sí, pero hay un flujo que puede ir creciendo en términos de lo que nosotros podemos proveer de agricultura, de fertilizantes que se están exportando allá, productos químicos. No ha habido suficiente desarrollo de esas relaciones, lamentablemente. No se ha podido firmar un acuerdo. ¿La República Dominicana importa algo de Cuba? Sí, creo que se está importando algo, pero muy poco. En total, el volumen de negocios no llega a los 100 millones de dólares al año. Nosotros estamos manejando entre un 60 a un 70%. Pero Cuba no está ahora en su mejor momento de desarrollo de actividad económica internacional. Están manejando
Bueno, pues quizá por eso una son- deuda muy creciente con acreedores internacionales. Pero en el futuro se prevé que puede haber ese nivel de complementariedad económica de nuestras economías. En el turismo podemos trabajar conjuntamente. Siempre se ha hablado de desarrollar el multidestino turístico. Ahí tenemos mucha similitud en la oferta y Cuba es un gran imán de atracción de turismo de muchas partes del mundo. Ha crecido mucho el turismo en Cuba y turismo que llega a Cuba es turismo que llega al Caribe. Y al llegar al Caribe está llegando de alguna forma a nosotros también. Entonces, puede haber una buena sinergia en términos del desarrollo turístico de la región. Ha bajado el flujo de norteamericanos hacia Cuba después del gobierno de Trump, ¿verdad? Notablemente, notablemente. Ha habido un proceso de dificultar cada vez más esa relación bilateral. Y imagino de los propios cubanos residentes en Estados Unidos que quieren visitar también Cuba. No, eso se ha mantenido. Eso se ha mantenido. Sí, porque los vuelos regulares de las diferentes líneas aéreas desde diferentes puntos de Cuba se han mantenido. Entonces ese es un flujo permanente. Ok. Esa semana, con relación al 175 aniversario de nuestra independencia, tiene dentro de su contenido un festival gastronómico y también veo que tienen, van a hacer una muestra del cine dominicano en Cuba. Sí. Y la Sí, pregunta, tenemos, ¿cómo somos percibidos los dominicanos en Cuba con relación a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a nuestro cine? ¿Cómo nos ven desde allá a nosotros? Somos dos pueblos, yo digo, hermanados históricamente y con muchas similitudes culturales, muchos lugares comunes en la historia. Es más, yo digo que no hay dos pueblos en América Que se parezcan que tanto. están entrelazados Ya. históricamente, en términos de acontecimientos, familias, personajes, hechos. Bueno, para ponerle algo hasta simpático, los cubanos de alguna manera reclaman paternidad del merengue, pero hay dominicanos que están reclamando paternidad del son. Entonces ya, y por cierto, en la actividad principal de la fiesta nacional que tenemos programada para el 27 de febrero, que es la culminación prácticamente de las actividades, tenemos un mano a mano entre el merengue y el son. Se va a hacer una recepción con todos los invitados del cuerpo diplomático, del gobierno cubano, y van también personas invitadas de República Dominicana. Y allí se va a presentar un conjunto típico dominicano que está siendo patrocinado por el Ministerio de Turismo, conjuntamente con el Ballet Folclórico, que hará un espectáculo en las calles de La Habana. Y entonces habrá una contrapartida cubana con el Cabildo del Son del maestro Pancho Amat, que es una institución de la música cubana tradicional. Y haremos esa gran fiesta dominico-cubana. Creo que también habrá conferencia de Muquien, Adriana Zambén y de Sí. Sara Germán. Sí, Muquien va a dar una conferencia sobre el proceso histórico hacia la conformación de la República Dominicana. Eso será el 26 de febrero en la Casa de las Américas, que es un lugar emblemático de la ¿Cierto? cultura cubana. Y Sara Germán dará una conferencia sobre la contemporaneidad del arte en la República Dominicana. ¿Y cómo tú logras la parte gastronómica? Es decir, ¿cómo? Estamos consiguiendo el apoyo del Ministerio de Turismo. Tú sabes que se ha desarrollado tienen que ir chef, el turismo tienen- gastronómico. Sí. Está apoyando el Ministerio de Turismo una chef. Era un chef originalmente, pero ahora creo que es una chef que va a ir. Y conjuntamente con los chefs dominicanos que están allá, que trabajan en los diferentes hoteles, en este caso en el Hotel Habana Libre, que es regenteado por la cadena Meliá, pues ahí se va a hacer la combinación con los chefs dominicanos que están allá y la chef que va desde aquí y se van a presentar los platos dominicanos. La ventaja es que los ingredientes son de allá. Son de allá, pero yo creo que habrá que llevar algunos Habrá que de aquí llevar también. algunos de aquí. Sí, porque El no- chivo será de allá. Exacto, pero sí, porque no sabe igual. No sabe igual. Bueno, arquitecto, fíjese, hay muchos temas en el momento. Usted tiene una gran experiencia política y si nos permiten, nos gustaría que una parte del programa pudiéramos abordar esos temas.
Yo te propongo que hagamos Una pausa. una breve pausa, como estamos en hora, Ujú. y entonces cambiamos del diplomático al dirigente político. Exactamente, me parece perfecto. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es nuestro embajador ante la República de Cuba y también ha ocupado importantes cargos de funciones públicas como superintendente de pensiones, Del BNB. del BNB, del del INVI, Del CONAO. y del CONAO. Y del CODI. Y del Y CODI. del CODIA. Y además es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y justamente antes Yo de la pausa. comentaba, perdón, que a Joaquín yo lo conocí cuando el PLD era pequeñito, cuando era un Sí. partido de cuadros. Sí, sí, sí. Yo entré al PLD en el año 1974. Dios mío, de 5 años. Leonel, que había entrado al PLD viniendo del PRD, porque él estuvo en el PRD, siendo de 18 años, algo así. Él me llevó a mí al PLD, porque éramos amigos de la infancia, ¿no? Y los amigos buscaban a los amigos para hacer crecer La militancia. sí, la militancia. Y entonces entré en un círculo de estudio en el año 1974. Yo recuerdo que fue en agosto Wow. de 1974. Y lo recuerdo perfectamente porque fue cuando salió el primer número del periódico Vanguardia del Pueblo, que salió el 14 de agosto de Que 1974. había que salir a Y venderlo. entonces Leonel, yo creo que el primer periódico que él vendió, me lo vendió a mí. Se lo vendí. Y me dijo, vamos a hacer un comité, un círculo de estudio. Y ahí comenzamos. Bueno, arquitecto, justamente ha pasado muchos años después de eso y el PLD ha sido gobierno en varias oportunidades. Y ahora, según analistas políticos y también dirigentes del propio Partido de la Liberación Dominicana, dicen que el partido está al borde de una crisis y de una posible división interna, porque está polarizado entre dos líderes, el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y el presidente de la República, Danilo Medina. ¿Cómo usted siente eso? Si amén de lo que se pueda ver de afuera y de lo que puedan decir fríamente los analistas, también las partes muy interesadas en el tema, pero ¿cómo siente como PLDista esto que está ocurriendo? ¿Realmente hay amenazas de una posible división interna en el PLD? Yo pienso que la percepción es correcta, se percibe así, porque nunca se había visto al partido en semejante trance. Entonces es una percepción correcta. Sí hay un trance. Sí, o sea, se percibe algo nunca visto en el PLD. Yo desde la distancia, mirando desde mi posición de Ya la ventaja está diplomático viendo el en el bosque de exterior, lejos. Eso. mirando desde lejos, puedo ver que es una situación muy parecida a la que se dio hace 8 años, justamente en el 2011. Había una confrontación, había un grupo de funcionarios del gobierno que estaban empecinados en convencer al presidente Fernández de que debía ir a un tercer periodo, que la Constitución no se lo impedía, que se podía modificar la Constitución, que tenía toda la popularidad, que solo él garantizaba el triunfo del PLD, que las posibilidades de el candidato que se presentaba como contendor posible, Danilo Medina, eran remotas, las encuestas así lo decían, o sea, aparecía con menos de un 30% y luego logró subir un poquito más, y se veía como que sin Leonel no era posible que el PLD sobreviviera en el poder. Entonces, yo pienso que hasta Leonel en un momento determinado pudo haberse pensado que era de esa manera, porque llegamos hasta el mes de abril con esa duda de que si iba, si no iba. Si no marzo, si no abril. Abril, que si iba, si no iba. Y al final hubo una distensión total. La fuerza de la legalidad constitucional se impuso, la fuerza de la unidad del partido se impuso. El presidente Fernández apoyó desde el gobierno la candidatura de Danilo Medina, y Danilo Medina ganó las elecciones con el partido unificado y habiendo estado debajo en las encuestas apenas menos de un año antes de las elecciones.
O sea, ese es el escenario del 2011 y el escenario actual es muy parecido. Quizás... Perdón, Joaquín, pero quizás, hubo otro en el 15. Que bueno, también parecía que ahí se iba a romper la unidad del partido. sí, y fue más fuerte todavía, la tensión fue más fuerte. Y también el doctor Leonel Fernández cedió por la unidad del partido, o sea, fue obligado a ceder, yo diría más bien. Sí. Entonces, hemos superado esas etapas. Ahora se ve un mayor nivel de encono, eso es cierto. Es decir, que ha ido increciendo la situación. Sí, ha ido en desarrollo, ha ido profundizándose esa tensión. Entonces hay motivos para preocupación. Pero yo creo que se impondrá al final las dos cosas que dije al principio. La fuerza de la legalidad constitucional, que debe prevalecer sobre todo. Y en segundo lugar, la fuerza y la voluntad de unidad del Partido de la Liberación Dominicana. La suma de esos dos ingredientes deberá producir una solución a nivel de elección de candidaturas internas bajo las reglas establecidas de ley de partidos y ley electoral y por supuesto el cierre de filas de todos los dirigentes, comenzando por el presidente de la República, con la candidatura que sea escogida en esa contienda interna del PLD. Ese es mi punto de vista. Tú eres optimista, Joaquín. Claro, si se divide, el PLD va a la oposición. Casi con toda seguridad. Casi con toda seguridad sería así. Y la oposición es dura. Bueno, nosotros tuvimos 23 años en la oposición trabajando duro para llegar al gobierno. Llegamos y luego solo estuvimos 4 en la oposición porque presentamos buena credencial en ese primer gobierno. Pero aún así, Joaquín, hubo muchos presos. Tuvo preso a Iván ONG, tuvo preso Simón Lizardo, tuvo preso. Aún en un gobierno que se le reconoce todo lo que hizo, hubo sí, preso. ese es el tema, hay la retaliación. Sí, entonces el que está no quiere salir, o sea, como dicen, nadie quiere bajarse del tigre. Pero habrá que aprender a vivir el juego democrático y lo que no debemos es correr el riesgo de salir del poder por una división interna innecesaria. No, y que se pierdan tantos logros de las dos administraciones, que hay que reconocer los logros de las dos administraciones. Cierto, el país lo reconoce. O sea, la sociedad dominicana reconoce el avance que ha habido en el país en los últimos 20 años. O sea, es notorio el cambio que ha experimentado la sociedad dominicana en todos estos años del siglo XXI. El siglo XXI es un siglo marcado por la impronta del PLD en el gobierno, porque incluso los primeros 4 años, que son como un borrón en esa línea de desarrollo, quedan fuera de lo que es el proceso que inició en el año 1996. Cuando yo hablo de 20 años, estoy sacando los 4. Y Joaquín Jerónimo no tiene aspiraciones electorales, no se anima a participar en las primarias de octubre o seguirá como un funcionario. Bueno, yo estoy concentrado en este trabajo. O tú, vamos a decir, tu vocación es de funcionario, ya con tantas posiciones que has ocupado. Sí, yo en verdad quisiera... Aunque tú fuiste regidor. Yo fui de los primeros regidores, yo fui de los primeros funcionarios electos. Sí. En el 86. Del partido, en el 82. En el 82. Cuando Peña Gómez fue síndico. En el 86 tú fuiste candidato a vicesíndico. Por sí, te cuento cómo ocurrió. O sea, cuando llegó esas elecciones del 86, yo siendo regidor, me escogieron para ser precandidato a síndico con Euclides Gutiérrez Félix. Y fuimos a esas elecciones internas, él y yo. Yo nunca supe cuántos votos saqué, porque eran votos orgánicos, no eran votos directos, sino un voto secreto y orgánico. Y entonces, bueno, quedé en segundo lugar, entre 2 que contendíamos. Y entonces me propusieron que si yo quería ser candidato a número 1 en la lista de regidores o a suplente de síndico.
Fíjate cuál era la visión de nuestra en esa época, el desinterés. El desinterés. La candidatura a suplente de síndico no iba para ningún lado, íbamos a perder porque estaba claro que no podíamos contender por esa candidatura de la capital. Y yo preferí ser candidato a suplente de síndico y no la candidatura ganadora seguro de primer regidor en la lista. Era así. Pero bien, ahora yo estoy concentrado en terminar esta tarea que me asignó el presidente Medina, que para mí ha sido un privilegio y un gran honor, de verdad, haber vivido este tiempo, estos 4 años, desde el año 2015, con todos los acontecimientos que se han dado en Cuba, la gran actividad diplomática que hay en Cuba, que es un epicentro, o sea, están representados todos los países de África, de América Latina, incluyendo CARICOM, toda Europa, o sea, yo diría que es el lugar donde hay más actividad diplomática de toda América Latina. Y estamos ahí viviendo esa experiencia y tratando de completar el ciclo que va a coincidir con el inicio de la campaña nuestra, la campaña del partido aquí a partir del segundo semestre de este año 2019, por lo menos la campaña interna y luego la campaña para las elecciones del 20. Entonces, lo que estoy mirando es cómo voy a vincularme a ese proceso, mirando hacia el segundo semestre de este año, venir aquí a trabajar para que el PLD se mantenga unido en el poder a partir de las elecciones del año que viene, 2020. Y entonces, en ese nuevo gobierno, yo quiero trabajar definiendo líneas que vayan acorde con lo que nosotros pensábamos desde hace años. No voy a decir, como decía Balaguer, el gobierno que soñó desde niño, pero tenemos que hacer las cosas que queríamos, los sueños que queríamos construir desde los años 70, 80. Hay demasiadas tareas inconclusas en estos años de progreso, pero hay muchas cosas que quedaron. Hay muchas deudas. Hay muchas deudas acumuladas, porque yo digo que el poder endeuda a quien lo ejerce con respecto a quien lo otorga. Y nosotros en todo este tiempo que hemos estado en el gobierno, nos hemos endeudado mucho. No me refiero a la deuda pública, Sí. que es grande también, pero la deuda social, el compromiso es grande, aunque los resultados también lo son, pero hay muchas deudas que hay que pagar. Joaquín, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí. No tenemos tiempo, ¿no? Tenemos tiempo. Sí, sí. Arquitecto, estamos ahora mismo en el plano político con una situación producto del quehacer de las actividades mismas de la campaña, de cómo se han ido manejando, del transfugismo, de la falta de transparencia, de la falta de reglas. Llegó un momento en que era imperativo que se aprobara una ley de partidos, que fuera ganancia para la sociedad y para la misma clase política, para la democracia. Y duramos mucho discutiendo, bueno, pues se aprobó una ley de partidos. Algunos decían, entendido, bueno, que se apruebe aunque no sea perfecta, aunque sea mala, después se arreglará en el camino. Y ya tenemos una ley del régimen electoral. Pero resulta que, ahora se está debatiendo el tema que no debería ser debate. Porque justamente cuando se habló de la celebración de primarias, se hablaba de lo costoso que serían y de quién aportaría los recursos. Y en todo momento los partidos involucrados decían que de sus propios recursos. Pero ahora resulta de que pareciera que quisieran desconocer lo que dice la propia ley. Entonces, ¿cómo eso pinta a la clase política dominicana en momentos en que ya nadie cree en nada? Sí, miren, yo mientras esperaba para entrar aquí al set, los escuché a ustedes hacer el comentario inicial sobre ese tema y debo decir que lo suscribo en su totalidad. No en su totalidad, porque ustedes dijeron que no iban a votar en las primarias. Yo tengo que votar. No, si es así, no. Voy a Eso votar. fue un dicho, Joaquín. Y después lo voy a convencer a ustedes de que voten. Pero Tú sabes que yo voy a votar. Pero hay una cosa, en verdad, yo no estuve de acuerdo nunca con ese formato que se aprobó de elecciones en primarias abiertas. Yo lo rechacé por todos los medios, lo rechacé. Creo que fue algo impuesto innecesariamente. Los partidos tienen su propio estatuto, su propia organización, su propio padrón. Y en el caso nuestro del PLD, tenemos un padrón de 3 millones de inscritos
O sea, que es casi como un 40% del universal. Entonces, es un padrón semiabierto, si se quiere. Entonces, no estuve de acuerdo con eso. Y mira, ahora lo que hay es una situación en que prácticamente para elegir un candidato de un partido hay que organizar unas elecciones nacionales. Es el equivalente de unas elecciones nacionales, al costo de unas elecciones nacionales. En algunos casos con candidatos que ya están predeterminados a ser los electos, como que no habría que hacer ni siquiera una consulta de esa magnitud. Entonces, porque en el PLD se podría dar una situación que sería innecesaria la primaria para la presidencia, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, no voy a plantear un escenario que es absolutamente hipotético y controversial, pero podría ser. Sí. Y podría en otras ser. posiciones también. Entonces, bueno, claro, también la complicación para elegir los cargos de regidor, candidato a regidor, a síndico, a diputado, a senador, haciendo una elección nacional, como se va a hacer. Eso es muy complicado y a un costo que se está revelando insoportable para la Junta, para el gobierno y para el país. Joaquín Jerónimo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué bueno que hablamos con el diplomático y el político. Y gracias por abrirme esta ventana, porque uno se va por allá, ya tengo 4 años en Cuba, Sí. y la gente se va olvidando Se de olvida de uno. uno. ¿Y Tiene dónde que estará? ¿Y dónde estará? Y entonces ustedes abren la ventanita y uno saca la cara y nos ven. Joaquín, muchísimas Mucho gracias. gusto. Gracias a ustedes. Buen viaje. Nada. Gracias. Éxito. Amables televidentes, continuamos en Telematutino 11, ahora vamos a hablar de turismo, de otra actividad importante que va a celebrar a Zona 11.